Muy buenos días, mi nombre es Nancy Atila. Mi nombre es Emanuel Jaramillo Aguirre. Vamos a hacer la presentación de los diferentes temas para la exposición. Entonces, yo voy a exponer el tema de tableros semáticos. Los tableros semáticos son árboles de análisis lógico que permiten ver la fórmula si es válida, y con esto depende si será satisfactoria o insatisfactoria. ¿Para qué sirve? Sirve para comprobar validez de argumentos, para determinar si una fórmula tiene tautología, o para encontrar modelos o contraejemplos. Las reglas de expansión son: si P es negativo en la conjunción y Q es negativo, entonces se agrega a la misma rama. Si P es negativo y la conjunción en Q es negativa, se bifurca. Si P, entonces Q se convierte en negación de P, conjunción de Q. Tenemos como ejemplo un argumento, se puede decir que es válido. Aparte de eso, las negaciones se aplican según las leyes de Morgan, ¿no? Entonces, ejemplo. Entonces tenemos que, como premisas, tenemos a P, entonces Q. Como ya decíamos, entonces cuando existe un tipo de argumento como este, entonces aplicamos la fórmula y nos quedaría que esta como conclusión sería Q. ¿Cierto? Ahora, negamos la conclusión, entonces partiríamos de que P, entonces Q, quedaríamos con Q y negaríamos a Q. Listo. Ahora, para hacer el cuadro semático, entonces tendríamos que P y Q, entonces quedaríamos con negación de P, Q quedaría no negado, aquí P no sería negado, Q sería negado, entonces nos quedaría que P no, P y negación de P y P, y aquí nos quedaría Q, negación de Q. Esto sería inválida en esas partes. Al quedar igual la proposición, entonces por la validez, esto nos quedaría como algo válido. Esta parte sería para el cuadro semático. Entonces tenemos que cuando todas las ramas se cierran, sea tanto positivo o como negativamente, el argumento siempre será válido. Tenemos un ejemplo para la parte no válida, que sería negación de P, entonces P tendríamos el argumento. Entonces tendríamos primero, como premisa sería P, entonces Q, aquí tendríamos negación de P, el argumento, como conclusión, y la expansión nos quedaría de esta manera: P con Q, como conclusión, negación de P, y en el cuadro semático nos quedaría P, Q, negación de
Entonces, como vemos, el argumento no es válido. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que terminar con el mismo símbolo o con la misma parte. Entonces, esto demostraría que eso es un argumento no válido. Con esto terminaríamos, ya que eso es una rama abierta y por ser abierta, entonces no sería válido. Tenemos también la forma normal conjuntiva que se llama FNC. La forma conjuntiva es una forma de estándar de expresar proposiciones lógicas en una proposicional. Se utiliza continuamente en inteligencia artificial, lógica y computación. ¿En qué consiste? Consiste en que una proposición en FNC si es una conjunción de disyunciones de literales. Entonces, literal, una proposición simple o su negación, por ejemplo, P, negación Q. En disyunción, operador o en conjunción, el operador I. En la estructura general lo podemos ver como P1, negación de P2, P3. O negación de Q1 y Q2. Entonces, tenemos un ejemplo de P, entonces Q. Entonces, nos quedaría así. Ese sería el ejemplo para la forma de disyunciones y conjunciones. Ahora vamos a mirar la forma disyuntiva. La forma disyuntiva PND. Aquí hablamos de PNC y acá hablamos de PND. Entonces, la forma disyuntiva, normal disyuntiva, es otra forma estándar de organizar proposiciones. ¿En qué consiste? En una proposición de disyunciones laterales. Tenemos la estructura de, pues lo podemos decir como P1, negación de P2, o esa es una forma de verla y aplicaríamos las diferentes métodos para borrar la I y nos quedaría que esto sería entonces nos quedaría de esa manera. Esas serían las tres partes. Ya mi compañero les va a decir
Bueno, buenos días, mi nombre es Emanuel, como ya dije anteriormente, y voy a empezar explicando lo que es la forma normal de la conjunción y la forma normal de la disyunción y cómo evaluarlas por tableros semánticos. Como ya explicó mi compañera, la forma normal, la FNP, bueno, FND, que es la forma normal de la disyunción, consiste en básicamente una conjunción, o sea, en expresiones conjuntivas conectadas por una disyunción. Por ejemplo, podríamos tener A y B, o, que este es el elemento disyuntivo, digamos que A y negación de B. Se podría hacer un ejemplo para la forma normal de la disyunción, y para la forma normal de la conjunción es similar, es invertido el orden. Entonces lo que hacemos es conectar las expresiones por disyunciones, o sea, las expresiones van en disyunciones y están conectadas por una conjunción. Entonces aquí sería lo contrario, A o B y A o negación de B. De esa forma. ¿Cómo podríamos llegar a una expresión así? Bueno, por el medio de simplificaciones como por ejemplo las leyes de Morgan o de otros medios excluidos, por ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la expresión P entonces R y Q o R, entonces nosotros queremos que esto sea, por ejemplo, una FND, bueno, no, queremos que sea una disyunción conectada por conjunciones, ya que vemos el símbolo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos las leyes lógicas y con eso tenemos que esto se vuelve negación de P o R y Q o R. Y ahí tendríamos aplicada, y tendríamos una expresión. Esto es un ejemplo de cómo podríamos sacarla, pero al saber que tenemos expresiones de este orden, de esta forma, podremos empezar a evaluarlas utilizando el cuadro semántico. ¿Cómo podríamos evaluar una expresión con el cuadro semántico? Bueno, primero que todo, vamos a hacerlo con una expresión disyuntiva. En este caso, la que teníamos anteriormente, que sería A y B, o A y negación de B. Según el método que encontré, lo que hay que hacer es ir desglosando, ir separando la expresión hasta que llegue a su mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, separamos esto por partes. Entonces aquí tenemos A y B, no ponemos el símbolo, y aquí tenemos A y negación de B. Después hacemos lo mismo con las expresiones más pequeñas. Entonces aquí ¿qué resulta? Aquí resulta A, aquí resulta B, aquí resulta A y aquí resulta negación de B. Después, ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar la validez de una expresión con otra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizando el conector lógico de la disyunción, tenemos que evaluar cada elemento del primer grupo con uno del segundo grupo, hasta que evaluemos todos. Entonces, por ejemplo, si evaluamos A o A, obtenemos A. Esto es totalmente válido. Si evaluamos A o negación de B, obtenemos una de las dos. O sea que obtendríamos lo mismo, A o negación de B. Y si evaluamos B o negación de B, pues eso también es lógico. También obtendríamos B o negación de B. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa si entonces, para evaluarlas que todas son correctas, pues podríamos decir que la expresión es válida? Si hubiera una incorrecta, una contradictoria, no pasaría nada, ya que estamos hablando de una disyunción. Y en una disyunción, con que haya mínimo una buena, la expresión es válida. Pero ahora vamos a hacerlo con una conjunción de disyunciones. Entonces básicamente lo único que hacemos es cambiar el símbolo por A o B y
A o negación de B. Entonces hacemos lo mismo, separamos A o B, A o negación de B, y de aquí sale A, de aquí sale B, y de aquí sale A y negación de B. Entonces empezamos a comparar. Cuando tenemos A, el conector que se utiliza en este caso sí, A y A, o sea este con este, obtenemos A. Bueno, eso está bien. Si tenemos A y negación de B, aquí depende un poco del contexto, pero hasta que se sepa la validez, hasta que se sepa cada uno de las proposiciones, esto sigue siendo lo mismo, A y negación de B. Ahora, B y A pasa igual, sigue siendo B y A. Y cuando tenemos B y negación de B, pues nosotros sabemos que esto es una contradicción, ya que no puede ser verdadero o falso, ya que ambos tienen valores distintos al mismo tiempo. Entonces esto sería falso, y ya con ver que esto es una contradicción decimos que la expresión no es válida. Pero igualmente podríamos escribir la expresión en su forma de conjunción de disyunciones, que sería básicamente juntar las expresiones válidas. Entonces sería A y B, A y A, o A y negación de B, o B y A. Se hace con el O porque pues, cada una de estas tiene propósito válido, o sea, cada una de estas es válida, pero se eliminó obviamente la que es falsa. La expresión sigue siendo una contradicción, pero esto se puede hacer, al igual con lo que hicimos en la conjunción de disyunciones, se puede hacer lo mismo, solo que ahí es mucho más sencillo. Bueno. Con eso vamos a pasar al siguiente tema, que se llama, el siguiente tema, que se llama la forma normal preanexa. ¿Cómo es la forma normal preanexa? Bueno, esto es algo que se aplica únicamente, exclusivamente a la lógica de predicados. Se usa para simplificar las expresiones, para mejorarlas, como para facilitar cómo se ven visualmente. Y también es un paso importante para el siguiente tema que voy a ver, que es la forma normal de Skoll. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que, por ejemplo, tengo la siguiente expresión. Tengo una existencial de x tal que tenga la expresión negación de p, px, una proposición. Entonces, la existencial de y para q de x, q de y, perdón. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Según la norma preanexa, lo que queremos hacer es pasar todos los existenciales, todos los universales, todos los cuantificadores al inicio de la expresión. Queremos que quede aquí al inicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo, hay que tener en cuenta varias normas. Y es que hay que deshacernos de símbolos como este, el condicional y el bicondicional. Ya que si eliminamos, si movemos esto al inicio sin cambiar antes el orden, el formato de la expresión, no va a tener el mismo significado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando las leyes que ya conocemos, como lo son las leyes de Morgan, las del medio excluido, etc. Entonces, en este caso, ¿cómo simplificaríamos esta expresión? Vamos a solo coger el cuerpo. Entonces, si tenemos negación de P, entonces Q y, ignoramos esto por ahora. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería negación de P de X, lo cual solo sería P de X, o existencial de Y, Q de X, Q de Y. Y con eso ya tendríamos simplificada la expresión. Lo único que quedaría sería pasar esto al inicio. Entonces quedaría así, existencial de Y, y la expresión P de X o Q de Y.
es solamente lo único que debemos hacer es saber lo que son las leyes de equivalencia, todo ese tipo de leyes para simplificar las expresiones, ya que no se puede hacer así como así, porque cambia, primero que todo, cambia el orden, cambia el significado de la expresión. Al simplificarla, lo que se consiguen son equivalentes de la expresión, y así no cambiaría en su significado al mover los cuantificadores al inicio. Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más complejo. En el cual tendríamos existencial de x, abro paréntesis, negación de p de x, entonces existencial de y con q de x, y negación de la existencial de z de r de x y z, de y y z. Vale, ahí tendríamos nuestra expresión. Entonces, ¿cómo empezamos a simplificarlo? Primero que todo, vamos a eliminar este condicional. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo mismo que hicimos anteriormente. Una negación de una negación es simplemente la expresión p de x o y pues lo mismo, existencial de y q de x, y. Ahí tendríamos el primer paso. Después, ¿qué podríamos hacer? Como vemos que esta parte de la expresión es una negación de un existencial, nosotros sabemos que al negar un existencial al negar un existencial se obtiene su contrario, y negando el elemento al que está, por así decirlo, al elemento al que está incluido. Después de esto, ¿qué podríamos hacer? Pues como ya tenemos todo simplificado, toda la expresión aquí no hay ningún otro símbolo como ese tipo de corrección. Entonces ya partir de los existenciales y eso, entonces podríamos tener existencial de x y sacamos el existencial de y y el existencial de z. Nosotros sabemos que cuando tenemos dos existenciales con distintos cuantificadores lo podríamos escribir como existencial de x, y z. Y ya lo que queda sería escribir la expresión p de x o q de x, y negación de r de x, z. Y ya, eso sería todo por este tema. Ahora vamos por el tema de la forma normal prenexa. Ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente tema es la forma. El siguiente tema es la forma normal de Scoring. Forma normal de Scoring. Listo. Entonces, ¿en qué consiste? Este tipo de norma sirve para eliminar específicamente los símbolos existenciales, los cuantificadores existenciales de una expresión. Esto se hace por medio de, primero las condiciones que necesita cumplir es que la expresión debe estar en su forma prenexa. Ese es el primer requisito. El segundo requisito debe ser que pues no haya, por así decirlo, cuantificadores repetidos, pero eso se puede hacer a la hora de simplificar. Eso, como el proceso que hicimos anteriormente, en el que si tenemos, por ejemplo, dos existenciales de este estilo, los podríamos escribir como de esta forma. Vale. Entonces, esto generalmente se utiliza para automatizar pruebas, para facilitar la hora de ver expresiones o de utilizar los cuadros semánticos. Esto es algo que se tiene que hacer antes de eso, porque cuando hay existenciales en la expresión no se puede utilizar un cuadro semántico así como así. Todos tienen que ser universales. Entonces,
vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se hace este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos la expresión universal de x, existencial de y, para el p de x, y. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos una existencial que tenemos que eliminar, primero miramos a la izquierda, que hay al lado de él. Vemos que al lado de la existencial hay un universal de x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para eliminarlo, tenemos que escribir otra vez el existencial de x, p, y ese elemento con el que está acompañado el existencial, o sea, la y, se escribe como función. Se escribe como función de los elementos que tuviese antes, de los cuantificadores. En este caso, como tenía un cuantificador de x, se escribe como función de x. Eso quiere decir que este elemento funciona a base, o sale a base de x, como función de x. ¿Qué pasa cuando está al revés? Por ejemplo, si tenemos esto de esta forma, lo que se hace es que cuando eliminamos el cuantificador existencial, vamos a cambiar el elemento al que está sujeto por una constante. En este caso sería p de x y a. Esa constante no está sujeta a ningún cuantificador, es algo ajeno al cuantificador universal, que es una forma de simplificar la operación. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo en el que tenemos universal de x, existencial de y, universal de z y existencial de w. Y todo esto está ligado a la expresión p de x, y o de zw. Listo. Bueno, primero que todo vamos a ver lo que nos pide. No hay ningún cuantificador repetido y está en su forma prenexa, ya que están todos los cuantificadores de este lado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, vemos que vamos a primero eliminar el menos complejo. Entonces, en este caso sería el existencial de y. Entonces, escribimos la expresión sin ese existencial. Y ahora vamos a cambiar cada elemento que está ligado a ese existencial por la función del que está antes de este. En este caso es función de x. Entonces aquí tendríamos p de x, función de, en este caso, x. O, bueno, y ahora pues acabamos de escribir la expresión normal, z de y. Bueno, ahora queremos eliminar la existencial de x. Para esto, ¿qué hacemos? Vemos que en este caso son dos los que tienen, pero es el mismo proceso. Vamos a explicarlo. Vamos a escribir otra expresión eliminando el existencial de x. Bueno, no la de x, perdón, es equivocación mía, era w. Era existencial de w. Entonces, a la hora de escribirlo, pues escribimos la misma expresión. Y cuando llegamos a esta proposición, bueno, pues ponemos la z ya que no está ligada a ninguna existencial. Entonces, w, vemos que este existencial, antes iban dos universales, en este caso x y z. Entonces, hacemos lo mismo que aquí. Y lo escribimos como función de no solo de x, sino de x y z. Ya con eso tendríamos nuestra expresión en la forma normal de Scholar. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería entonces esto en su uso de tableros semánticos. Para ambos, para la disjunción y la conjunción. Por ejemplo, tenemos la expresión PA y negación de PA. Esto obviamente después
tendría que haber hecho ya el proceso de scroll, o sea que esto tendría que tener un universal al inicio, pero solo vamos a tener en cuenta el cuerpo de la expresión. En este caso, eso tiene un nombre, el cual se le llama matriz. Entonces de ahí utilizamos los tableros semánticos. Aquí no hay que hacer un proceso muy grande, ya que no hay que separar nada, ya está de la forma en la que lo necesitamos. Y pues ya con ver esto, vemos que es una contradicción, entonces no es válido, ya que no se puede tener el mismo verdadero y falso al mismo tiempo. Y para la disyunción, pues sería lo mismo, solo que con un O. Y ya esto sí es verdadero, ya que una de las dos nos puede servir, y ya que las dos no son contradicciones. Y eso sería todo por estos tres temas. Muchas gracias.